Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Feliz sábado, mi querido pastor Lizardo, y feliz sábado a nuestros amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es sábado 9 de abril, Día del Señor. Hoy comienza la lección número 3 de este trimestre, bajo el título Caín y su legado. A donde quiera que usted se encuentre, amigo oyente, por favor, acompáñenos a hablar con Dios. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de comenzar una nueva lección. Queremos encomendarnos en tus manos para que continúes depositando joyas espirituales en nuestras vidas. Ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en esta lección número 3, Caín y su legado, tenemos como texto base a Génesis capítulo 4, verso 7. Génesis capítulo 4, versículo 7, y dice: Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Este es el texto para memorizar de toda la semana y es el texto base de esta lección número 3, Génesis capítulo 4, versículo 7. Pastor Denis y amigos oyentes, en Génesis, inmediatamente después de la caída y de la expulsión de Adán y de Eva del Edén, principalmente vienen nacimientos y muertes, todo en cumplimiento de las profecías de Dios en el capítulo anterior. Al ser capítulos paralelos, Génesis 3 y 4 contienen muchos temas y palabras en común. Descripciones del pecado, maldiciones de la Adamá, que es la tierra, y expulsión. La razón de estos paralelismos es resaltar el cumplimiento de lo que sucedió antes, las profecías y las predicciones que Dios les había dado a Adán y Eva después de la caída. El primer hecho después de la expulsión de Adán está lleno de esperanza. Es el nacimiento del primer hijo, un evento que Eva ve como el cumplimiento de la promesa que oyó en la profecía mesiánica. Es decir, Pastor Denis y amigos oyentes, Adán y Eva pensaban que Caín podría ser el Mesías prometido. Los siguientes eventos está el crimen de Caín, el crimen de Lamed, la disminución de la longevidad y el aumento de la maldad, son todos cumplimientos de la maldición pronunciada en Génesis capítulo 3. Sin embargo, Pastor Denis, aún no todo está perdido. Así es, aún no todo está perdido. Pastor Lizardo y amigos oyentes, Génesis 4 es el siguiente capítulo de la historia humana. Presenta el primer nacimiento que anunció la salvación mesiánica y el primer acto de violencia y de muerte. La historia que nos cuenta este capítulo 4 que estaremos estudiando nos da una idea de cómo será la vida después de la caída. Es decir, una mezcla de vida y muerte. El nacimiento y el crimen se entrelazan en esta historia. Así es, pastor. Uno de los estudios que estaremos abordando habla acerca de Caín y Abel, aquellos dos hermanos que aunque nacieron del mismo vientre, su carácter era totalmente distinto. Por ejemplo, Caín se agradaba más de las cosas materiales, el fruto de la tierra y demás, y Abel le encantaba más los aspectos espirituales y ofrecer a Dios un sacrificio correcto. Aprenderemos en este estudio que el nombre Caín deriva del verbo hebreo caná, que significa adquirir y denota la posesión de algo precioso y poderoso. Por otro lado, el nombre hebreo Ebel, que en español es Abel, significa vapor o soplo y denota evasión, y es la misma palabra que se usa vez tras vez en el libro de Eclesiastés para vanidad.
Esto, pastor, lo estaremos desarrollando un poco más en el estudio de esta semana. En esa historia estaremos viendo a los dos hermanos, pero también hay un capítulo llamado Las dos ofrendas. Eso estaremos viéndolo durante esta semana. Aprenderemos el contraste entre Caín y Abel, como se refleja en sus nombres, Pastor Lizardo. Esto no solo se refiere a sus personalidades, también se manifestó en sus respectivas ocupaciones, y eso lo estaremos mirando en esta semana. Interesante esto, pastor. También esta semana estaremos abordando el tópico titulado El crimen. Vamos a ver en este estudio la forma como Caín, con rabia y alevosía, mató a su hermano. Sin embargo, después de su muerte, Dios no acusa a Caín. Al igual que con Adán, Dios hace preguntas, no porque no sepa ya las respuestas, sino porque quiere que Caín reflexione sobre sí mismo y luego comprenda la razón de su propia condición. Este interesante estudio también lo estaremos desarrollando en la lección de esta semana. Bueno, ya que usted estará hablando del crimen, también hay un capítulo que se refiere al castigo de Caín. ¿Quién cometió ese crimen? Veremos la similitud de la pregunta que Dios le hace a Caín, parecido a lo que Dios le preguntó a Adán en el Edén. Lo estaremos estudiando en esta semana, no se lo pierda. Así es, pastor. Otra lección que nadie debe perderse es una titulada La maldad del hombre. Vamos a aprender en este estudio lo que significa la frase hijos de Dios y las hijas de los hombres. Así que nadie debe perderse este interesante estudio, porque estaremos explicando eso que dice Génesis capítulo 6, verso 2, sobre la frase alusiva a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres. Esto también lo estaremos explicando en el estudio de esta semana. Pastor Lizardo, ya al cierre, permítame decirle que la estructura de Génesis 4 aporta varias lecciones. Allí vemos la salvación de Dios que se abre paso a través de una serie de contraste entre Caín y Abel, de sus nombres y su comportamiento y sus respectivos sacrificios, e incluso, amigos oyentes, entre Caín y Lamed. Y note algo, pastor, aunque los homicidios cometidos por Caín y Lamed ocupan todo el espacio del capítulo que estaremos estudiando durante esta semana, nótese, amigo oyente, que el capítulo comienza y termina con esperanza, con la esperanza mesiánica del Redentor. Si usted también ve el futuro con esperanza, escriba ahora en la caja de comentarios: veo esperanza. Veo esperanza. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que es la parte introductoria de la lección número 3 titulada Caín y su legado. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos confiere de poder estudiarla. Oh Señor, al estudiar cada día tu palabra, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a crecer espiritualmente a través de la misma, en el nombre de Jesús. Amén.